Para que se pudiera lograr el surgimiento y consolidación del Estado mexicano, ocurrieron muchos sucesos, como por ejemplo, un suceso histórico fue la República Federal, que esta época comenzó cuando los liberales, cuales eran encabezados por Benito Juárez, derrumbó el imperio de Maximiliano de Habsburgo en el año 1867. Ese significó un proyecto político liberal que querían como una república federal. Los beneficios de este proyecto fue un gran proyecto económico, es decir, se impuso el orden de las haciendas y se redujo el presupuesto del ejército, ya que el ejército, como sabemos, tenía muchísimo poder y muchísimo dinero. Igual el proyecto político, cuáles fueron las leyes de reforma, los proyectos sociales, que fueron los procesos de secularización, y pues gracias a este proceso se fundó la Escuela Nacional Preparatoria bajo el lema Orden y Progreso. Después de este suceso procedió el Porfiriato, que esa fue una época de 1876 a 1910. Ese fue un periodo histórico y de gran importancia en la época, en la historia mexicana, ya que esa etapa logró un crecimiento económico a través de la inversión extranjera. Bueno, México se incorporó a la escena mundial como exportador de productos como materia prima a la industria extranjera. Se invirtió en puertos y ferrocarriles que favorecieron a la industria y al comercio. La consigna positivista que hace referencia al tema de la paz y cambios sociales resultado de los signos del capitalismo. Después del porfiriato se llevó a cabo la revolución, que los inicios de la revolución comienzan con el Plan de San Luis, el cual fue encabezado y proclamado por Francisco I. Madero, en el cual desconocía el gobierno de Díaz, ya que se había reelegido muchísimas veces y se dieron dos movimientos insurgentes, que fueron encabezados por Emiliano Zapata en el sur y Pancho Villa y Pascual Orozco en el norte. Después, la última etapa de la revolución fue el constitucionalismo, el cual fue encabezado por Venustiano Carranza, quien creó la Constitución de 1917, que actualmente nos rige. Esta representa la legalidad política en el cual surge el origen a un Estado con soberanía nacional y determinó una forma de gobierno y la división de poderes. Actualmente, esa rige nuestra nación, como dijimos anteriormente. Después de que triunfó el constitucionalismo, se creó la Constitución de 1857, la cual otorgaba derechos a los ciudadanos en cuanto a la libertad, igualdad y seguridad. En esta se establecía el derecho a la educación gratuita, los derechos laborales de los obreros y el pleno dominio del subsuelo a la nación. Aquí pasó, en el caudillismo revolucionario se crea en 1927 el Partido Nacional Revolucionario, que en 1939 pasó a PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Este es el PRI que actualmente conocemos. Después, la consolidación del Estado. Este inició en la Edad Moderna, o sea, en 1940. Aquí fue en el inicio de la presidencia de Ávila Camacho, en el cual ocurrieron transformaciones en nuestro país, en nuestro país industrial, que fue la consecuencia de un crecimiento económico sorprendente, el cual llamamos milagro mexicano, que se superó el Producto Interno Bruto a 6%. Socialmente ocurre que los ciudadanos podamos elegir a nuestros presidentes. Y estos fueron los grandes e importantes sucesos históricos que pasaron para la consolidación del Estado mexicano. La Constitución de 1917 fue uno de los beneficios para nuestro país que trajo la Revolución Mexicana. En esta nos rige como nación y se establecen los tres poderes que se llevan a cabo actualmente, los cuales son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los hombres y mujeres que estaban metidos en las luchas estaban conscientes de la realidad que estaba pasando en México. Sabían que aunque lucharan y dieran sus vidas, el cambio no iba a ser de la noche a la mañana. Pero sí sabían que ese cambio iba a ser para beneficio de sus hijos, los cuales se encargarían de seguir sus ideales, sus banderas y establecerían ejes rectores a una nueva sociedad, lo cual se basaría en la dignidad humana. Después de las luchas que pasaron los mexicanos, quedaron grandes héroes, los cuales marcaron historia en nuestro país
y han sido un gran ejemplo para mexicanos, a diferencia de nuestros gobernantes actuales. Ellos no darían sus vidas por la patria. En cambio, los anteriores dieron su vida por la patria ya que sentían esa pasión y querían lo mejor para el pueblo mexicano. Uno de los personajes más importantes para la consolidación del Estado mexicano fue el general Porfirio Díaz, que ocupó la silla presidencial a lo largo de 30 años en diversos mandatos. Durante su gobierno, el general Díaz logró sacar al país de un atraso económico importante por el cual la nación atravesada, impulsando la industria y los servicios de transporte en el país. Sin embargo, uno de los grandes errores que cometió como presidente fue no saber beneficiar a la clase baja o a la clase pobre, que era la que representaba la mayoría del país, por lo que con el paso del tiempo se fue ganando detractores en su gobierno. Y es hasta 1910 donde, ante un inminente derrocamiento y una derrota contundente en las elecciones presidenciales, el general Díaz renuncia a la presidencia y es sucedido por el nuevo presidente Francisco I. Madero. Sin embargo, este es asesinado por el general Victoriano Huerta durante los tiempos de revolución, generando una época de constantes cambios en el poder y sobre todo mucha inestabilidad social y política. Tras poder derrocar al general Victoriano Huerta, asciende al poder Venustiano Carranza, que promulga la constitución que rige al país actualmente. Estamos hablando de la constitución de 1917, por lo cual se considera a Venustiano Carranza como uno de los grandes personajes de la historia de México. A partir de eso surgen otros grandes personajes como lo es Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles, que durante la década de los 20 fueron los que rigieron al país, o el presidente Lázaro Cárdenas, durante cuyo mandato se decretó una de las leyes más importantes de la historia del país, como lo es la expropiación petrolera. Pues nuestra postura sobre la Revolución Mexicana es neutral porque como todo suceso hecho tiene sus pros y sus contras, aunque tiene más pros. Por ejemplo, que pues ya desde la Revolución hubo igualdad en México y se hizo la actual constitución que tenemos. Los contras es que, bueno, viéndolos de un punto pues no tan malo, el porfiriato era algo muy bueno ya que trajo muchas cosas buenas a México, como el ferrocarril o que una vez superamos al dólar. Y pues los actores que participaron pues no siempre fueron buenos. Por ejemplo, mm, Pancho Villa, pues aunque se convirtió en un héroe después de la revolución, pues era conocido por ser un bandolero y un violador. Y Porfirio Díaz no creo que fuera tan malo. Quizás su forma de gobernar no fue la mejor.